Ya. Hola chicos, vamos a comenzar con esta serie de exposiciones del libro Terapia Familiar Sistémica de la compiladora Luz de Lourdes Aguiluz. El primer tema a tocar va a ser antecedentes de la terapia sistémica, una aproximación a su tradición de investigación científica del autor Pedro Vargas Ábalos. Siguiente, por favor. ¿Ya la cambiaste? Ya, ¿no se cambia? ¿No se cambia? Iván. Mande, mande. ¿No se cambia? Ya se cambió. El propósito de este capítulo es bosquejar históricamente las líneas de influencia necesarias para comprender las premisas conceptuales que fundamentan la terapia sistémica. El primer punto es el contexto actual y la importancia de los antecedentes históricos. En este menciona que al hacer una revisión general de las diversas versiones de lo que se considera parte de la historia de la psicología de este siglo, no se encuentra en referencia a la terapia sistémica como una de las prácticas psicoterapéuticas en la psicología. Con respecto al contexto académico, dice que la comprensión disciplinar de la terapia sistémica como una práctica profesional dentro de la psicología es una demanda cotidiana. Pueden identificarse en la literatura diferentes aproximaciones, tanto en el plano de las prácticas psicoterapéuticas como en el plano de la fundamentación teórica. En estas encontramos un panorama general de aspectos teóricos y técnicos del campo de la terapia sistémica. Aquí les pusimos algunos ejemplos de unos autores con sus respectivas obras que se utilizan más en este campo. También están los aspectos de una perspectiva conceptual y epistemológica, que de igual forma están los autores con sus respectivas obras. En ellas señalan periodos históricos, antecedentes de la práctica psicoterapéutica, conceptos teóricos que caracterizan a las escuelas de la terapia sistémica. Un ejemplo de estas escuelas es la Escuela de Milán, que se desarrolló en 1967 por la psicoanalista infantil Mara Salvini Palazzoli e invitó a Luigi Aguiliana, Prata Boscolo y Jan-Frank Sechin a formar parte de este equipo. Esta escuela maneja los conceptos de las terapias orientadas a las opciones, la terapia estratégica, las terapias narrativas, los enfoques colaborativo reflexivo e incluso el enfoque estructural, la programación neurolingüística, los enfoques ericksonianos y la terapia familiar en general. Como dato, podría decirse que uno de sus postulados de esta escuela es que el trabajo del equipo se inserta en sus inicios en la línea de las terapias estratégicas, para emerger más tarde, después de una década, como uno de los principales ejemplos de la terapia sistémica. Otro punto es el grupo cibernético, el cual el 11 de mayo de 1942 en Nueva York tuvo lugar la primera de una serie de conferencias auspiciadas por la fundación de Joshua Macy. El nombre de aquella primera conferencia fue el de inhibición cerebral. Para el autor Battenson, era una manera más bien elegante de hablar sobre hipnosis. El tema de la conferencia era acerca de la importancia de los procesos de retroalimentación en la comprensión de la conducta intencional. Aquellas conferencias era el trabajo conjunto de Arturo Rauschenberg, quien fue un investigador mexicano, Norbert Wiener, quien fue un matemático estadounidense, y Julian Bigelow, quien fue un ingeniero informático estadounidense. Este trabajo nos explica el modo en que una unidad orgánica se mantiene a través del tiempo, y más aún cómo su conducta se da en función de una cierta finalidad, a la que tiende en todo momento
en la que entiende todo momento solo para corregirse y de este modo autorregularse. Siguiente, por favor. Cabe resaltar que esta primera reunión fue la que dio pie a la organización de una serie de conferencias que tuvieron que esperar 4 años. Esto debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1946, Frank Fremont Smith, quien fue un administrador estadounidense ejecutivo y también fue director de la Fundación Macy, urgió al autor McCulloch para reanudar las conferencias y seguir explorando las ideas representadas por Rochenbaugh 4 años más tarde. Bueno, 4 años atrás, perdón. ¿Pues podría regresar, por favor? Esto permitió que el 8 y 9 de marzo de ese año diera comienzo el ciclo de conferencias, los mecanismos de retroalimentación y los sistemas de casualidad circular de la biología y de las ciencias sociales. ¿Me podrías poner? Bueno, también estas reuniones ahora son llamadas conferencias de Macy. De las ideas formuladas durante las conferencias de Macy, de marzo de 1946 hasta la última corrida en abril de 1953 y de los trabajos realizados de forma independiente en esos mismos años, surgieron innovaciones teórico-conceptuales que bosquejaron un nuevo marco conceptual de referencia. Es aquí donde nace la cibernética, cuyo objetivo de estudio son los procesos de retroalimentación y control en el ser humano y las máquinas. Se encontró un lenguaje interdisciplinario que permitió tanto construir sistemas artificiales como entender sistemas naturales. Más adelante uno de mis compañeros les dará un ejemplo respecto a lo que quiere decir este punto. Y en conclusión, la cibernética probó ser una teoría atractiva para los investigadores interesados en las relaciones entre individuos y grupos humanos. Se tornó el soporte teórico de un campo emergente donde confluyeron la explicación interaccional y la aparición de la terapia familiar. También otro punto a resaltar es que a partir de las conferencias de Macy fue donde se gestó el tipo de pensamiento que articulamos ahora y que llamamos terapia sistémica. Gregory Bateson y la terapia familiar. Bateson introdujo herramientas teóricas de corte antropológico y de la cibernética en el campo de la comprensión del comportamiento. Bateson tomó las ideas de Weiner y de hecho dejó correr su imaginación con las posibles aplicaciones que podría tener. En el campo de las ciencias sociales, el uso de términos tales como retroalimentación, calibración u otros conceptos de la cibernética, incluso nombró Weiner su mentor en los conceptos del vocabulario, de las computadoras, de la teoría de la comunicación y de la lógica formal. Como ejemplo de la retroalimentación, Bateson suele citar el caso de un termostato, quien pudo relacionarlo en la vida humana, en una familia. Por ejemplo, una pelea entre dos miembros puede intensificarse, como la temperatura de la casa, hasta alcanzar un umbral máximo intolerable. Y este último es a veces regulado o definido, igual que el termostato, por la conducta de otro miembro que detiene la pelea. La cibernética nos sugiere que todo cambio puede entenderse como el empeño de mantener una cierta constancia y puede interpretarse que toda constancia se mantiene a través del cambio. El interés de Bateson consistía en pensar de qué manera la cultura se perpetúa a sí misma. El aprendizaje no es un fenómeno de nivel único, sino que la persona también aprende a aprender, y esto influye en el nivel más amplio de la cultura y de su mantenimiento. El psiquiatra suizo Jürgen Ruesch
le hizo una invitación a Bateson para participar en un estudio sobre la comunicación humana, y lo cual marcó un giro hacia una nueva Bateson se instaló en la clínica psiquiátrica a Langley Porter de San Francisco en 1949. Realizó entrevistas y observaciones etnográficas en el contexto psiquiátrico con el propósito de identificar detalles sobre intercambio de mensajes en el transcurso de una psicoterapia eficiente y con la cual se obtuvieron cambios favorables. En el libro publicado por Ruest, no sé cómo se pronuncia, y Bateson, en el año 1951, se titulaba Comunicación, la matriz social de la psiquiatría. Bateson puso énfasis en la interacción del hombre con su entorno en el sentido amplio, que se efectúa a través de la comunicación. Resaltó que en los procesos de interacción, el elemento que determina las reacciones y el comportamiento es el paso de informaciones, así como los procesos que están implicados en su tratamiento. Bateson afirmó que todo sistema se organiza alrededor de la comunicación. Todo suceso es un mensaje y lo que cuenta es el tipo de información de transmisión que se está llevando a cabo. Bateson introdujo también la idea de los niveles jerárquicos del mensaje. Refirió que cada mensaje contiene por lo menos dos niveles, un nivel de contenido y un nivel de significado. Él fue uno de los primeros investigadores en sostener la importancia en la función jerárquica de los niveles de abstracción o de tipos lógicos de la comunicación. Una explicación interaccional de la psicología, la teoría del doble vínculo. Los trabajos de Bateson y su equipo con las familias de los pacientes esquizofrénicos cumplieron un papel importante en el desarrollo del postulado hacia una teoría de la esquizofrenia. Al percatarse de que la visión que se tiene del individuo es más útil y apropiada cuando se considera como parte de un contexto ecológico. Esta contribución de Bateson supuso entonces la emancipación del psicoanálisis, ya que ha mencionado un artículo que define la locura y otros síntomas psiquiátricos como conductas comunicativas entre las personas y no como fenómenos intrapsíquicos. En 1954, Jackson describió a la familia como un sistema cibernético gobernado por reglas que busca la estabilidad a través de circuitos de retroalimentación, el feedback, así se lo llamó, reactivados por errores, y propuso hablar de un síntoma como si actuara homeostáticamente para conservar el equilibrio familiar. Jackson insistió en la importancia de las reglas de intercambio que se instauraron en las relaciones interpersonales. La familia es un sistema. Él decía que la familia es un sistema regido por unas reglas. Sus miembros se comportan de una manera repetitiva y organizada, y este tipo de estructuración de los comportamientos puede ser aislado como un principio rector de la vida familiar. El segundo principio es una hipótesis de doble vínculo. Fue planeado como un patrón de comunicación que se establece entre personas arrapadas en un sistema permanente que produce definiciones conflictivas de la relación, y la expresión doble vínculo alude a los mensajes duales que contienen un antagonismo paradójico. Los participantes en el proyecto establecieron que una situación de doble vínculo se presenta cuando dos o más personas participan en una relación inmensa que tiene un gran valor para la supervivencia física y o psicológica de una o varias o todas ellas, y
cuando el mensaje está estructurado de modo que afirme algo o afirme algo de su propia afirmación. Ambas afirmaciones sean también que ambas afirmaciones sean mutuamente excluyentes, dado el tipo de relación que existe entre las personas, sea imposible que alguna de ellas se salga del marco establecido. Este tipo de mensaje provoca que la persona que ocupa el nivel inferior en la relación deba dudar de sus propias percepciones y no tenga por tanto acceso a metacomunicarse. El sujeto ante esta situación queda sin ningún tipo de opción y solamente puede salir si consigue elaborar un mensaje en un nivel lógico distinto. Para el año 1959, la teoría del doble vínculo pasó entonces a formar parte del proyecto denominado terapia familiar de la esquizofrenia. La influencia del proyecto Bateson sobre la terapia familiar, lo que más tarde en el propio Mental Research Instituto se llamó terapia breve, apenas ha sido bosquejada en los textos que presentan los antecedentes de los modelos llamados sistémicos. Ahí se fue la voz en el audio, no sé qué onda. Algunas de las transformaciones que se realizaron en la práctica clínica a partir de los trabajos de este proyecto era pasar del pasado como la causa o la situación social presente como la causa de lo que era denominado como psicopatología. Y ya el inicio de estos cambios de las premisas para la comprensión de la psicopatología constituye la entrada a lo que conocemos como la terapia sistémica. Bueno, en la influencia de Milton Erickson, en ese momento Erickson se encontraba en la fase culminante de su carrera como hipnotizador y psicoterapeuta, ya que se basaba en estrategias inusitadas y opuestas. En el proyecto de Bateson observaron que el gran terapeuta se basaba en las experiencias del hipnotizador, ya que utilizaba la terapia en forma de paradojas en acción y prescripción. Y en su influencia de Erickson es indiscutible para la consolidación para la terapia sistemática. Él no le importaba el desplazamiento del síntoma. Para él era importante la pregunta esencial, que era de qué modo como terapeuta puedo incluir el cambio de la persona. Ese fue el propio proceso de cambio el que se convirtió en el foco de sus trabajos. En los antecedentes de la explicación internacional, James se le reconoce como el fundador de la psicología académica en Estados Unidos. James estaba muy interesado en la práctica de curación que realizaban los párrocos de diversos miembros de las comunidades. En ese tiempo, las diferentes doctrinas de iglesia tenían su propia forma de curar el alma. Él fue atendido en esas prácticas y encontró el alivio en sus sesiones. Él pensaba que lo que experimentábamos como en sí mismo era parte como trabajo social. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ay, güey. Ay. ¿Ahí está bien? Eran otra. Bueno, John Dewey, quien su apuesto como coordinador del Departamento de la Filosofía en la Universidad de Chicago, se encargó de situar el pragmatismo en acciones. Él se consideraba que expandió las actividades del Departamento de Filosofía hacia la psicología social
la educación, la antropología y el análisis de la comunicación. George Mead creó un modelo para el estudio detallado de la comunicación humana, el lenguaje y los gestos. Sobre la aportación de Mead, incluye el término interaccionismo simbólico, que en su tradición concibe lo social, acciones o comunicaciones orientadas. En la escuela de Chicago, la postura de estudiar estas formas más altas de la vida mental, las cuales fueron lenguaje, gestos y la idealización, se caracterizó en el enfoque fuertemente empírico de la investigación. Como segunda generación de la escuela de Chicago, Shapiro se especializó en las estructuras de las lenguas, él hablaba de los gestos lingüísticos, gestos y movimientos corporales. Él decía que el lenguaje es su proceso social que moldea las formas del pensamiento. En estos últimos, los antecedentes conceptuales de la terapia sistemática ya estaban desarrollando una teoría psiquiátrica que situaba el evento interaccionismo como eje de su pensamiento. Shapiro incluyó en el pensamiento de Sullivan al mostrar el impacto de las categorías culturales de la formación de la psicopatología. Esto quiere decir que le mostró la gran importancia de los procesos lingüísticos y simbólicos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya, chavo. ¿Ya le sigo así? Sí. Ok. Voy. Un caso particular como ejemplo de investigación. La teoría general de sistemas. ¿Y cuál es la relevancia de estudiar como clínico la historia de esta aproximación psicoterapéutica? A menos de que se desarrolle una comprensión histórica, las herramientas a las que uno puede acceder permanecen limitadas. Veamos un ejemplo. De un alcance mínimo debido al número restringido de materiales consultados, a fin de mostrar solo una problematización teórica abordada a través de la historia. El trabajo de la Sociedad para la Investigación General de Sistemas comenzó a recolectar diferentes enfoques para enfrentar el problema de las organizaciones complejas. Estos enfoques representan diferentes modelos conceptuales, técnicas matemáticas y puntos de vista en general. La sociedad se tornó un grupo muy aislado y sus desarrollos circularon poco en el ámbito de la ciencia. Si uno sigue con atención la producción intelectual de Gregory Bateson, podría observar en sus ideas la influencia del grupo de las conferencias Macy y, aunque en mucho menor medida, la del grupo Belantapi. La comprensión cibernética es de hecho mucha menor medida. La comprensión cibernética es de hecho la que Bateson señala como fundamental en su trabajo y deja la comprensión de las totalidades, por ejemplo, a la lógica de la cibernética de la autorregulación de circuitos, en diferentes órdenes de la abstracción. Para señalar los límites de comprensión conceptual se nos exige precisión y amplitud. Muchos de los autores que conforman el campo de la terapia sistemática están vivos y siguen pensando y practicando la psicoterapia, de modo a que están sujetos al cambio de la variedad de los pacientes. Los que propusieron los esquemas iniciales de los que partieron los practicantes de la terapia sistemática han fallecido en los últimos 20 años. Para iniciar esta labor necesitamos de aproximaciones en beneficio en la comprensión de estas categorizaciones.
Nuestra propuesta es aumentar nuestro conocimiento y entendimiento histórico de las problemáticas y objetos que asumieron aquellos que están vinculados a la práctica de lo que hoy llamamos terapia sistemática. Al conocer el modo en el que se fueron definiendo sus problemas de trabajo y sus objetivos de investigación, percibiremos los confines de esta tradición de investigación científica en la que sugerimos se encuentra la terapia sistemática. Y bien, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a rezar al Padre Nuestro.